Bien, este video es para hacer la parte práctica del método de análisis de riesgo HACCP. Este método, como se explicaba en su momento, está dirigido a hacer análisis de riesgo en los procesos. Es parte de lo que es la seguridad industrial, pero orientado a lo que es el análisis y control de riesgos en los procesos. Tal como se ve en la foto, pues en muchos lugares de acá hay lugares donde hay necesidad de tener control de los fluidos que están moviéndose en todo el proceso de las empresas, como esta. Tal como se ve acá, pues hay necesidad de tener controles en ciertos lugares de los fluidos que están moviéndose en las diferentes partes del proceso. HACCP, Hazard and Operability Study, es una técnica estructurada y sistemática de análisis de riesgos que permite identificar peligros potenciales y problemas operacionales en procesos industriales, generalmente documentados a través de los procesos e instrumentos P y V. Entonces, un grupo de personas designadas, elegidas, hace la inspección a los diferentes lugares del proceso para identificar, evaluar y ver las desviaciones que puedan haber en los diferentes lugares del proceso. El procedimiento como tal consiste precisamente en definir el área que se va a estudiar, identificar las desviaciones, identificar las causas, identificar las consecuencias, identificar las salvaguardas o determinar los controles, realizar recomendaciones, revisar las palabras guías, realizar recomendaciones, revisar las palabras guías, si hay necesidad de volver a realizar una nueva análisis del proceso. Se hace un cronograma de la implementación de del estudio que se ha realizado y obviamente se verifica, se audita de que se efectivicen las acciones. Entonces, para hacer este análisis necesitamos de diagramas, necesitamos de gráficos, necesitamos de este tipo de información importante donde hay que definir lo primero los nodos, ¿no? Los lugares donde se van a realizar la evaluación de este tipo. Una matriz de riesgo, pues es una vez que, si bien este no es una herramienta específica de lo que es el hazard, sí complementa al análisis de evaluación de riesgos que se realiza, porque con una matriz de riesgos podemos ver la frecuencia y la severidad, los daños que pueden tener un determinado evento. El plan de acción para las recomendaciones son desarrollar un plan de acción para lograr que las recomendaciones propuestas se ejecuten, asignar responsabilidades para la ejecución de las recomendaciones, auditar la efectividad de las recomendaciones, divulgar los beneficios de las recomendaciones implementadas. Acá lo que tenemos que entender es que si no se toman acciones sobre el estudio que se ha realizado, de nada va a servir haber realizado el estudio. Es necesario tomar acciones y verificar, auditar de que esas acciones se ejecuten. En la evaluación efectiva de las recomendaciones tenemos que ver precisamente que éstas se cumplan, y lo que se hace normalmente es precisamente con el proceso de auditaje de las recomendaciones, evaluar
el equipo del funcionamiento del sistema. Si realmente esta recomendación ha sido efectiva, pues se la estandariza y se la pone en funcionamiento. Si no, pues se busca otras recomendaciones. ¿Cuáles son las ventajas del método de HACCP? Las ventajas: es una buena ocasión para contrastar distintos puntos de vista de una instalación. Es una técnica sistemática que puede crear desde el punto de vista de la seguridad hábitos metodológicos útiles. El coordinador mejora su conocimiento del proceso, no requiere prácticamente recursos adicionales, con excepción del tiempo y la dedicación que normalmente se necesita para hacer estos estudios. Estos estudios normalmente a veces pueden durar una semana fácilmente. Inconvenientes: las modificaciones que hay que realizar en una determinada instalación como consecuencia de un HACCP se pueden ver afectadas por los criterios económicos. En muchas ocasiones hay la necesidad de implementar nuevas cosas o de cambiar, y eso significa dinero. Ahí es donde están los inconvenientes. Depende mucho también de la información disponible, a tal punto que puede omitirse un riesgo si los datos de partida son erróneos o incompletos. Por tanto, es sumamente importante tener toda la información, y muchas veces puede ser de que no se tenga toda la información para hacer este estudio. Al ser una técnica cualitativa, aunque sistemática, no hay una valoración real de la frecuencia de las causas que se producen en una determinada consecuencia. Por eso tal vez la necesidad de completar este proceso con una matriz de riesgo para tener una valorización cuantitativa de lo que es el riesgo. El análisis HACCP requiere que por lo menos el diseño del proceso sea completo en las partes más esenciales y que en las instalaciones en funcionamiento la información esté actualizada. El grado de detalle de la información disponible condiciona el grado del detalle de la corrección del análisis. En la medida que haya una buena información, vamos a conseguir también tener buena información respecto al control que hay que realizar en los diferentes lugares del proceso. Los análisis HACCP son una fotografía instantánea donde se mezclan sucesos de efectos inmediatos con sucesos de elevada inercia temporal. Deben ser revisados y actualizados por lo menos cada 5 años. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos tener con respecto a este método? En la actualidad, la mayoría de las compañías que desarrollan un nuevo proyecto realiza uno o más estudios de HACCP durante el desarrollo de la ingeniería. Aunque se trata de tecnologías y diseños ampliamente probados, los resultados de HACCP generalmente revelan situaciones no previstas en la etapa de la ingeniería. Las instalaciones existentes y sobre todo aquellas que a través de los años han sufrido modificaciones en su diseño original, un estudio HACCP identifica los riesgos con los cuales conviene día a día el personal, el medio ambiente y las instalaciones. Cuando hay un nuevo cambio, se van a crear nuevos riesgos que hay la necesidad de tenerlos bajo control. Los riesgos, además de ser fuentes de situaciones peligrosas, impactan directa y negativamente a la rentabilidad de las instalaciones. El HACCP es una herramienta muy poderosa a la hora de identificar y reducir los riesgos de cualquier proceso productivo. Entonces acá tenemos precisamente una persona que está haciendo un estudio HACCP y que nosotros en este caso vamos a hacer la parte práctica que corresponde a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, la metodología que se utiliza para este método es pues seleccionar el nodo, luego seleccionar la palabra guía, no más, menos, seleccionar el parámetro, la presión, temperatura, nivel, y ya juntamente con eso encontramos la desviación que va a ser la palabra guía
más el parámetro vamos a tener la desviación. Con esa desviación vamos a encontrar cuáles pueden ser las causas para esta desviación que tenemos. ¿Qué consecuencias pueden tener estas causas? ¿Cómo vamos a controlar estas consecuencias? Y finalmente, ¿qué recomendaciones vamos a dar? Una vez que hemos hecho un determinado nodo, continuamos con el siguiente, donde vamos a ver más parámetros, más palabras guías, más nodos. Una vez que tenemos más parámetros, podemos ver nuevamente una nueva desviación. Con nuevas palabras guías podemos tener, podemos utilizar las nuevas palabras guías para encontrar nuevas desviaciones, y obviamente podemos también ver más nodos para hacer el análisis. Una vez que hemos terminado con todos los nodos, pues termina el proceso. Entonces, las desviaciones que podemos encontrar van a ser precisamente en base a las palabras guías: más, menos, no, inverso, otro, fallo de. ¿Qué parámetros tenemos normalmente en los procesos? Caudal, nivel, temperatura, presión, composición, fase, nitrógeno o algún otro oxígeno que se necesite en el proceso. Acá tenemos un ejemplo de desviación: más temperatura, caudal inverso, otra composición, fallo de nitrógeno. Para cada nudo se plantea de forma sistemática todas las desviaciones que implican la aplicación de una palabra guía a un determinado parámetro. Entonces acá tenemos las palabras guías: no, más, menos, inverso, además. ¿Qué significado tienen? Pues más, aumento, ¿no?, de la cualidad que se está, de la variable que se está estudiando. Menos cantidad. Tenemos algunos ejemplos: no hay flujo de la línea, más flujo del caudal, más temperatura, menos caudal, flujo inverso. Ejemplo de causas originadoras: bloqueo de fallo, o sea, ¿a qué se debe de que no haya flujo? A bloqueo, fallo de bombeo, válvula cerrada o atascada, fuga, válvula abierta, fallo y control. A todo este tipo de situaciones se debe que no haya flujo. Si vemos más temperatura, fuegos exteriores, bloqueo, puntos calientes, explosión en reactor, reacciones descontroladas, pues a esto es lo que puede dar lugar a más temperatura. Una vez que tenemos las palabras guías, también podemos jerarquizar cómo vamos a controlar estos riesgos que hemos encontrado. Por un lado, podemos eliminar, si realmente hemos podido eliminar con el estudio, tomando todas las medidas correctivas. Si no es posible eliminar, podemos a lo mejor sustituir, reemplazar el peligro por otro menos peligroso, hacer controles de ingeniería para aislar a las personas del peligro, hacer controles administrativos para cambiar la manera de trabajar de las personas, y finalmente tenemos el EPP para proteger al trabajador en caso de que realmente ya no podamos utilizar las otras jerarquías para controlar el riesgo. Entonces, los más efectivos precisamente son a partir de la eliminación o sustitución, y los menos efectivos, pues el uso del equipo de protección personal. Vamos a ver unos ejemplos de formato de lo que es las planillas para hacer este análisis HAZOP. Entonces acá tenemos una planilla donde nos dice, hay que llenar la planilla de acuerdo a lo que está, lo vemos acá, la planta, la sección, la variable que vamos a estudiar, los participantes. Hemos indicado de que este análisis se hace entre varias personas, la fecha, la hoja. Bueno, acá se coloca la palabra guía. Con esa palabra guía encontramos la desviación. Con esa desviación encontramos las posibles causas para esta desviación. Una vez que tenemos las causas,
vemos qué consecuencias podrían tener estas posibles causas y obviamente si esas consecuencias pueden afectar en forma grave a la empresa, pues se toman las acciones correctivas necesarias e incluso precisamente para que el proceso fluya sin que haya problema, se van a tener que tomar ciertas acciones y ciertos controles que permitan que el proceso pueda moverse sin que haya necesidad de parar en ningún momento. Otra planilla, vamos a verla acá, de hecho ya hay un ejercicio. Ya, entonces acá lo que vemos precisamente lo vamos a ir viendo. Acá nos está indicando la empresa, el proceso, almacenamiento de cloro líquido, el tanque que se está estudiando. Este viene ya a ser el nodo específico, o sea, el lugar donde se hace el estudio. El propósito es almacenar cloro líquido en condiciones de 5 grados de temperatura, una presión de 2.7 y un peso de 30 toneladas máximo. Entonces acá ya tenemos las variables que vamos a manejar. Acá la fecha, el diagrama que se está utilizando, los participantes, acá están las siglas de las personas, han habido 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas que han participado en este estudio. Acá lo que estamos viendo es cuáles son las variables con las que están entrando al proceso y cuáles son las variables de salida. Entonces acá vemos la palabra guía no flujo, eso significa que no va a haber flujo, por tanto no hay consecuencias, no hay salvaguardas. Acá veamos, esto sería no flujo. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? A que la válvula de control está cerrada debido a la falla de suministro del aire o está descalibrada. ¿Cuál es la consecuencia? Alto nivel en el tanque. ¿Cuál sería la salvaguarda que debería tener o tiene que tener? Sería un bypass de la válvula de control y un programa de mantenimiento semestral para entender de que esto tiene que funcionar de esa manera. Luego hacemos las acciones requeridas. Cumplir con el programa de mantenimiento sería lo que hay que supervisar, que se verifique para que no tengamos este tipo de altos niveles en el tanque. Entonces acá también, ya con la parte de lo que es la matriz de riesgo, se hace una evaluación respecto a cuál sería el problema que podríamos tener evaluando el riesgo. Entonces para eso acá sería la probabilidad y acá serían las consecuencias. Nos vamos a la parte de abajo donde está especificado. Ya, entonces en esta parte de acá vemos las consecuencias que van a ir de 1 a 5. Esta sería una consecuencia menor y una consecuencia mayor. Y acá tenemos la probabilidad y la frecuencia. ¿Con qué frecuencia puede pasar esto? Una vez, 2 veces, hay que ver en qué tiempo. Y con estos valores nosotros podemos encontrar el riesgo, ¿no? Valorizar el riesgo. En este caso tenemos, si los riesgos son A, es inaceptable, la prioridad es alta y hay que tomar acciones prácticamente inmediatas. Si es B, estamos en este sector de acá, es indeseable, la prioridad es moderada y se debe revisar en su caso de modificar los procedimientos. Cada vez que hay un cambio de procedimientos y controles hay que revisar de que un riesgo indeseable no pase a ser inaceptable. Aceptable con controles
y inaceptable como está, es decir, la prioridad es baja, por tanto acá no hay mucho que hacer. Entonces con eso nosotros podemos valorizar la probabilidad de las consecuencias. Acá tenemos 4 y 4, que sería el riesgo de, 2 y 5 riesgo de, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que la mayoría de los riesgos están catalogados como D acá. Bien, entonces esa es un poco la metodología del llenado de esta planilla, que es la planilla para evaluar los riesgos con JASOP. Ya, lo que vamos a hacer en este momento ahora entonces es llenar esta otra planilla, esta planilla que es muy parecida a la que se ha visto, donde vamos a, lo que yo quiero que hagan es que ustedes simplemente la llenen también la planilla en base a lo que yo voy a hacer, y después lo envían a mi correo para indicar de que han hecho esta tarea. Esta es la tarea para esta metodología, para este método de análisis que es el JASOP. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es este video. Lo que vamos a analizar entonces es una máquina de vapor, que lo que se quiere es que precisamente con la presión, con la energía que se genera por la presión, le pasa a un movimiento mecánico para que con esta presión se pueda comprimir, aplastar donde se va a comprimir la chatarra. Entonces de eso se trata lo que vamos a ver, pero inicialmente lo que vamos a ver es cómo funciona. Si bien es cierto de que las máquinas de vapor en este momento son más técnicas que lo que estamos viendo en este momento, lo que se quiere precisamente es el concepto que veamos, porque en una determinada parte de lo que se está planteando vamos a tener que la energía de calorífica se va a convertir en mecánica para comprimir un determinado, para aplastar y comprimir con esta fuerza que se ha podido conseguir acá. Hay una máquina que tiene a los científicos particularmente cautivados, la máquina de vapor. Esa máquina transforma el calor en energía mecánica. El herrero e inventor Thomas Newcomen había construido la primera máquina de vapor de uso práctico en 1712. Newcomen quería utilizar esa máquina para mejorar el rendimiento de las bombas de agua en las minas y así poder profundizar las galerías subterráneas. En el caso de la máquina de vapor de Newcomen, el agua se pone en una caldera para generar vapor. El vapor se conduce a un cilindro. La presión del vapor hace que comience a elevarse lentamente un pistón dentro del cilindro. Después se interrumpe el suministro de vapor y en el cilindro se inyecta agua fría. El vapor se condensa y su volumen disminuye de manera notable. La consecuencia, en el cilindro se genera baja presión y el pistón vuelve a su posición original, debido a la presión del aire que actúa desde arriba. El agua acumulada se desagota del cilindro y el proceso vuelve a comenzar desde el principio. Durante mucho tiempo, la tarea principal de las máquinas de vapor es poner en funcionamiento las bombas. El éxito de Newcomen también se pone de manifiesto en el hecho de que en la Universidad de Glasgow se explica el funcionamiento de las máquinas de vapor a partir de un modelo de su máquina. Pero ese modelo no siempre funciona tan bien como se espera. Cada vez que la máquina se detiene súbitamente sin previo aviso, es llevada al banco de trabajo de Watt para ser reparada.
James Watt comienza a ocuparse de aquel mecanismo desconocido para él hasta ese momento. Comprueba que su principio no resulta muy económico. Cuando el cilindro está lleno de vapor, es sometido a un gran calentamiento. Y cuando se produce la condensación, el cilindro se enfría muchísimo. Con cada tiempo de explosión, primero se calienta el cilindro, y con ello se desperdicia buena parte del vapor suministrado. ¿Realmente era necesario dejar enfriar el cilindro una y otra vez? Sería mucho más eficiente dejarlo caliente. Pero, ¿cómo hacer entonces para poder condensar el vapor? En ese momento a Watt se le ocurre una gran idea: utilizar dos cilindros distintos. A comienzo del proceso, el pistón se ubica en la base del cilindro. Si se inyecta vapor en el cilindro desde abajo, se genera presión sobre el pistón. Al igual que en la máquina de Newcomen, ahora el pistón se eleva debido a la presión del vapor y el peso de los mecanismos de la bomba. Solo que ahora se interrumpe el suministro de vapor y en su lugar se abre una tubería que conduce al segundo cilindro, el condensador. Al enfriar el vapor, la presión desciende y vuelve a mover el pistón hacia abajo. Luego vuelve a cerrarse la conexión con el condensador y se abre la válvula de vapor. El proceso puede volver a reiniciarse desde el principio sin necesidad de enfriar el cilindro de vapor. Bien, de lo que se trata precisamente es que este vapor, esta máquina de vapor, va a ayudar a que esa energía de vapor pueda convertirse en energía mecánica para aplastar los vehículos y toda la chatarra, de tal manera de comprimir todos los fierros y de esa manera pues poder trasladar hacia otros lugares. Básicamente de lo que se trata es que a partir del mecanismo del equipo de la máquina de vapor, ese vapor se convierta en energía mecánica para poder realizar este movimiento de compresión de la chatarra. Ya, esa es la empresa que se va a estudiar. Entonces, ¿qué empresa es? Le vamos a poner un nombre a la empresa. La empresa se va a llamar Comprimin. La planta sería el área de prensado, área de comprimido, de prensado. El nodo, estamos hablando de esta situación de acá, donde acá, no, este es el nodo. Acá estamos, vamos a analizar este punto, donde una vez que o sea, todo lo que es el cilindro y después lo que la presión por el calor ha dado lugar a que acá tengamos energía para poderlo utilizar. Y en este caso esta energía va a ir a comprimir a los autos, ¿no? A aplastar, a comprimirlos a los autos. Entonces, el nodo sería
cilindro de compresión de la máquina de vapor. La intención es convertir la energía del cilindro, la energía de presión del cilindro de la máquina de vapor en energía mecánica. Material pues bueno, ahí no vamos a poner nada. Variable, la variable en realidad la vamos a poner acá, ¿ya? ¿Cuál sería la palabra guía? Acá, primero lo que vamos a ver, ¿cuáles son los parámetros que vamos a analizar? En este caso vamos a analizar lo que es la presión, porque aquí vamos a tener presión, vamos a analizar la temperatura y vamos a analizar el nivel de esto. Esos tres valores vamos a analizar. Entonces nos vamos acá, la palabra, en la variable primero vamos a ver la temperatura, ¿ya? Acá hay un diagrama de lo que está pasando con esto, donde a partir de la máquina de vapor, esta se va a mover y va a mover turbinas. Acá lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esa energía calórica de presión para comprimir algo, ¿ya? Pero vamos a tomar en cuenta que van a ser estos parámetros lo que vamos a utilizar: una temperatura de 550 grados centígrados, una presión de 3530 en el cilindro. Vean precisamente que todo este estudio se lo lleva a lo que es un análisis de masa, un análisis de energía, donde la energía se va convirtiendo de una energía en otra. ¿No? Entonces, acá vemos precisamente cómo este análisis es un análisis termodinámico, donde podemos ver precisamente cómo las temperaturas van cambiando en el proceso que se está teniendo cuando va cambiando de temperatura. Entonces vemos que todo este análisis que se ha explicado está respaldado por un análisis matemático que se lo tiene de esta manera, ¿ya? Acá lo que nos interesa en realidad es básicamente lo que he explicado acá. Acá lo que nos interesa en este momento es entender que acá vamos a tener una determinada presión debido a la temperatura que está calentando acá. Esto se calienta, esta agua se convierte en vapor y se va aumentando la temperatura. Con eso aumenta la presión, va subiendo, y en un momento dado hay que parar la presión para que vuelva a caer y haga el ciclo de forma continua. Entonces, lo que vamos a hacer, eso a su vez va a dar lugar a convertir en energía mecánica, que lo vamos a utilizar para aplastar las movilidades, aplastar la chatarra. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo primero es la palabra guía, sería, podemos ver acá en la palabra guía las opciones que tenemos para cada parámetro: no, más, menos, inverso, además, parte, diferente. Son las palabras que vamos a utilizar. Estamos hablando de la temperatura, sería lo que nos interesa ver en este momento. Podemos hacer el ejercicio para todo con todas las palabras guías, ¿no? Podemos decir
no temperatura, eso no existe, siempre va a haber temperatura. Más temperatura es lo que nos interesa. Si la temperatura supera los 550 grados centígrados, ¿qué pasaría? Y eso es lo que vamos a analizar en este momento, esa primera variable, que sería la temperatura. La temperatura más temperatura, ¿no? La palabra griega sería más. Más temperatura. De desviación de la variable. La temperatura supera los 550 grados centígrados, ¿no? ¿A qué se debe de que la temperatura supere los 500 grados centígrados? Vámonos a ver acá el gráfico. Acá está la temperatura que va a llegar y va a calentar todo este sector de acá, hasta esta parte de acá, para que pueda subir el pistón. Pues acá tenemos la temperatura, ¿verdad? Entonces, en este caso utilizaban leña, pero en los motores de vapor modernos pues utilizan simplemente algún quemador con gas, ¿no? Entonces acá se empieza a calentar esto y empieza a subir la temperatura. ¿Qué pasa si la temperatura supera los 550 grados centígrados? Si no hay una manera en que precisamente esto continúe subiendo y subiendo la temperatura, lo que puede pasar es que alguna parte de este equipo se funda o se caliente demasiado en esta parte de acá y pueda dar lugar a que por un lado haya mayor presión, esto aumente la presión, si es que no hay manera de que, si esto está realmente bien armado, es un buen acero, no hay lugar a que pueda doblarse o el material llegar a un determinado límite que a lo mejor se pueda fundir o que se pueda doblar, más que todo en esta parte de acá donde va a haber mayor temperatura. Entonces si eso no pasa, lo que va a dar lugar es un aumento de presión. Entonces acá vamos a colocar posible causa, que en este caso que no haya ningún control, que siga aumentando la temperatura permanentemente, ¿no? Bajo esa situación va a dar lugar a que la temperatura supere los 550 grados centígrados, que es la temperatura límite que nos estamos dando como parámetro. Entonces, por el otro lado, la otra causa que podemos tener es que el material del cilindro se funda, o alguna parte de él, tal vez la parte de abajo, el material del cilindro se funda, o sea, se comprima, no tenga, o sea, de tal manera que, ¿a qué se puede deber esto? A que precisamente el material que se usó para hacer el cilindro no es resistente, no tiene el espesor suficiente, y en este caso que siga aumentando la temperatura va a dar lugar a qué se puede deber,
a que precisamente no haya ningún tipo de controlar que siga aumentando la temperatura. ¿Cuál es la protección que vamos a tener? Entonces, para este caso tenemos que tener que esta parte que está acá, realmente se asegure. O sea, ¿por qué ha sucedido que la temperatura sigue aumentando? Porque en este lugar de acá no ha habido un control que se verifique que la temperatura esté llegando a los 550 grados centígrados. Por tanto, acá necesitamos un termómetro y al mismo tiempo de un termómetro que se esté conectando a algo acá para que deje de alimentar lo que está calentando el agua. Entonces acá necesitamos de un control de temperatura, pero a su vez también necesitamos de un mecanismo tal de que apague un poco el fuego, o en este caso, bajo lo que tenemos actualmente, de que se reduzca o se apague el aumento de calentamiento, o sea, que no siga calentando, que el fogón, que el calentador en este caso, disminuye para que acá no llegue a superar los 550 grados centígrados. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a la temperatura. Ahora vamos a ver qué más se hace acá. La protección en este caso sería, por tanto, un control de temperatura, y por el otro lado también sería que mecanismo para bajar el calentamiento en el caldero, ¿no? Entonces, acá vemos la temperatura. ¿Con qué frecuencia puede ocurrir esto? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué consecuencias puede tener? Hemos dicho de que el estudio de ASOP no tiene normalmente esto, pero en este caso complementa lo que el análisis que estamos realizando. Una situación como esta es muy poco frecuente, ¿no? Pero le podríamos dar del 1 al 10, digamos, le podríamos dar un 5. Bueno, acá sería 5 la probabilidad. Y las consecuencias serían relativamente graves, por tanto le podemos dar, la consecuencia 1 sería que no pasa nada, y una consecuencia 10 sería que la consecuencia sería bastante grave. Por tanto podemos darle un 6, ¿ya? Le damos un 6 acá. Y obviamente el nivel de riesgo pues va a ser la multiplicación, y ya con 6 y 5 nosotros nos vamos a la planilla que tenemos acá, bueno, vamos a colocar estos valores, los vamos a colocar de acuerdo a la planilla que tengamos acá, ¿ya? Entonces en la planilla que tenemos acá tenemos una valoración de 1 a 5 y de 1 a 5. Pues la consecuencia se le ha dado acá que la consecuencia es
6 es un poquito más de, vamos a ponerle un 3, en este caso, vamos a ponerle 3, y la probabilidad sería, la frecuencia o probabilidad, ¿cuántos le hemos dado acá? Es 5, o sea, la mitad. En este caso vamos a colocar de que sea la mitad 3, acá me he equivocado, acá sería 3 la probabilidad, y esto podría ser 1. 1 y 3 nos vamos a la planilla que tenemos acá, 1 y 3, la consecuencia es 1, y la probabilidad es 3, por tanto es un B, y B significa indeseable. Acá tenemos que es B, por tanto es una situación indeseable que tenemos. ¿Qué acciones correctivas? Las acciones correctivas sería tener lo que vamos a hacer acá es para que esto no se caliente hay que apagar aquí el caldero. Por tanto, aquí vamos a colocar un control de temperatura y vamos a verificar que y vamos a colocar a lo mejor un sistema automático para que automáticamente aquí apague. Hay que tomar en cuenta que lo que estamos haciendo ahora es un caldero automático, como es un calentamiento automático que lo podemos controlar automáticamente y después volverlo a encender. Entonces una vez que llegue acá automáticamente acá paramos. Entonces acá lo más importante sería colocar este sistema primero, las dos cosas, ¿verdad? Entonces las acciones serían acá controlar, colocar, verificar. Las acciones es poner, en este caso instalar un termómetro y un mecanismo de cierre del calentamiento cuando supere los 550 grados centígrados. ¿Ya? Mecanismo para bajar el calentamiento del caldero. Pues esto es lo que vamos a implementar. Esto es lo que vamos a implementar entonces para tener control de esa parte. Bien, nos vamos a la presión ahora, ¿ya? Vámonos a la presión. En la presión también sería más, ¿no? Más presión. Todas las variables que tenemos. De todas las variables que tenemos, sería más presión, menos presión no nos interesa, no pasa nada, no presión, no, acá de lo que se trata es que esté funcionando, inverso no será el caso, no hay algo que pueda estar inverso a eso, otro tampoco. Entonces más presión. ¿Qué pasa si nosotros tenemos más presión? Si nosotros tenemos más presión en este lugar, ¿por qué ocurre más presión? Porque esto sigue aumentando precisamente
sigue aumentando el vapor y esto puede presionar, llega a un determinado límite, no va a poder seguir no va a poder seguir subiendo para arriba, o si sube automáticamente, si subiera el equipo en este caso, si sube, esto daría lugar a que todo el mecanismo para convertir la energía mecánica se destruiría. Vamos a suponer que esto sigue subiendo, esto no soporta, esta tapa no soporta, y esto reviente y se va por arriba. Ahora, si esto realmente es bastante consistente y no va a dejar, esto posiblemente explote y se pueda tener un accidente, ¿no? Si la presión sube a un nivel tal de que supera el límite que tiene que tener acá, por tanto, se puede tener un accidente, o como les digo, esto puede reventar también, y en ese caso ya, o sea, se puede ir para arriba y ya todo este mecanismo dejaría de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer precisamente para evitar de que esto funcione? Es lo que han colocado acá, ¿no? De que el precio, ¿en qué situación, cuál sería la causa para que esto suceda, o que explote acá, o esto se vaya para arriba? De que esto deje de funcionar, ¿no? Acá se trabe o se bloquee. Entonces acá, al no tener esto, no hay nada de que lo pueda enfriar, porque este es un vapor en caliente, un vapor más de menos temperatura que el que está acá, y es por eso de que este vapor automáticamente puede estar, empieza a bajar porque se le disminuye la temperatura acá. Entonces la presión baja y no llegaría a suceder lo que se ha indicado. Pero acá sucedería precisamente eso, de que esto se trabe acá y esto siga continuando calentando y calentando. Si no tenemos ese mecanismo que tenemos de controlar la temperatura acá y de parar el calentamiento acá, esto va a seguir aumentando de temperatura y aumentando de presión, y esto puede, como le digo, reventar. Entonces, eso se daría lugar cuando este mecanismo de acá deje de funcionar, y por tanto, cuando no tenemos este otro mecanismo de acá para implementar lo que es lo que hay que implementar, que es lo que ya se ha recomendado, y por tanto esto de acá tendríamos esa situación no deseada. Entonces, acá lo que hay que hacer para que esto funcione adecuadamente es de que este aparatito de acá tenga que hacer un mantenimiento permanente, es decir, básicamente todos los días en lo posible, o por lo menos una vez a la semana, para verificar de que esto esté funcionando perfectamente. Ahora, lo otro, en caso realmente de que, qué sé yo, a lo mejor esto puede suceder, como esto va a ser un proceso continuo que se está dando, como esto es algo que a lo mejor no se puede estar controlando permanentemente, lo que se puede hacer es colocar precisamente un accesorio complementario con el agua fría, como se mostró en el caso inicial, donde se explicaba que era ineficiente el equipo, para precisamente en el caso de que pase esta situación de que llegue a una temperatura tal que supere los 550 grados centígrados, y además también tenemos que tener un control de la presión acá. Tenemos que tener dos controles, de temperatura y de presión. Si la presión supera esos niveles que se han indicado, automáticamente puede dar lugar al accidente. Entonces acá lo que tenemos que tener también en forma adicional es un control de temperatura, y ese control de temperatura tiene que estar conectado a un lugar donde tenga agua, de tal manera de que si aumenta esto es porque esto no está funcionando, y se empezaría a colocar agua, y para que baje tremendamente, rápidamente la temperatura, como el video explica, ¿no es cierto? Es de esa manera que podríamos tener el control.
Entonces acá lo que vamos a hacer precisamente es eso, la presión, desviación de la variable más presión, la desviación de la variable, ¿no? La presión supera los, vamos a ver acá cuánto es esta presión. La presión en teoría estaría superando los 3530 kilojoules por kilogramo. Si eso supera, tendríamos que tener un mecanismo acá, para que tenemos que tener un control de presión para que si supera eso automáticamente se le inyecte agua y se controle y se evite tener algún tipo de problema. Una vez que obviamente está controlado, se puede volver a realizar el proceso, pero ya teniendo control de que haberlo arreglado, digamos, este aparato de acá. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. Como ven ustedes, acá de lo que se trata es de tratar de colocar controles a las diferentes variables de los procesos productivos. ¿Ya? Entonces acá lo que vamos es completar esto. Posible causa. ¿Cuál es la causa para la que se pueda aumentar la temperatura? Precisamente que acá el conector este conector no funcione, ¿no? O sea, la conexión del caldero, del compresor, la conexión del compresor no funciona. En este caso, posible consecuencia que explote, que se tenga una explosión, ¿no? Que se tenga una explosión. Protección, ¿cuál sería la protección acá? La protección sería controlar la presión y colocar por un lado, y también podemos colocar, bueno, vamos a poner acá, controlar, colocar un dispositivo para que se inyecte agua fría si la presión supera, no me acuerdo, creo que eran 3330 kilojulios por kilogramo, ¿no? ¿Ya? Si eso pasa, tenemos esa situación de ahí.
la consecuencia, acá sería una consecuencia grave, ¿verdad? Acá tendríamos una consecuencia grave. Por tanto, si esto no funciona, aumenta la temperatura, aumenta la presión, tenemos una explosión. Y al tener una explosión sería un accidente. Por tanto, el parámetro que vemos acá sería, la consecuencia sería 5. Entonces la consecuencia sería, tendríamos que colocarle un valor más bien, si es alta, entonces la consecuencia sería bastante grave, y la frecuencia también, y la frecuencia sería muy poco frecuente, digamos, que eso pase, y la frecuencia sería poca, pero estaríamos acá en la matriz hay que revisar cómo se han manejado los valores, pero el hecho es de que estaríamos ante una situación inaceptable, estaríamos ante una situación A acá. ¿Ya? Estaríamos ante una valoración de A, porque tendríamos un accidente. ¿Ya? Y eso sería, la valoración en este caso sería que sea 1 o 2, 1 o 2, estaríamos en este lugar de acá, ¿no? Por tanto sería una situación A inaceptable, ya sea que haya, bueno, entonces estamos ante una situación inaceptable, y acá lo que tenemos que ver es, pongo 1 y 1 para ver que es inaceptable. Estamos ante esta situación, ¿no? Puede ser consecuencia 1 y frecuencia 2, o lo que sea. A ver, 1, 1, 1, 2, y tendríamos A. Entonces las acciones recomendadas, colocar definitivamente, colocar termómetros para la temperatura, luego colocar un control de presión, y conectar conectar
el control de temperatura y el control de la presión a un dispositivo para inyectar agua fría. No, presión a un dispositivo para inyectar agua fría. Cosa que si se llega a subir rápidamente la temperatura y presión, con esas dos variables, si la temperatura supera los 550 grados centígrados y además supera también la presión, de 3.330 kilojulios por kilogramo, entonces inyectamos agua fría, ¿no? Inyectamos agua fría y de esa manera automáticamente se controla que pueda seguir aumentando la temperatura. ¿Ya? Bueno, eso es entonces, es de esta manera en cómo se hace un análisis de riesgo con HAZOP. Lo único que les voy a pedir es que ustedes lo vuelvan a hacer en la planilla que van a estar, que lo van a tener en el Teams, esta planilla, vuelvan a hacer lo mismo que hemos hecho, y si ustedes quieren adicionar alguna otra situación acá, háganlo. Si ustedes quieren colocar el nivel del agua, acá tenemos otra variable que podríamos poner el nivel, ¿no? Sería otro. Si llegaría, para que no se acerque, digamos, y destape, haga una mucha presión acá, podríamos colocar un parámetro de nivel. Si llegaría acá, que no llegue, digamos, hasta que toque la tapa esta, que nunca llegue a tocar, entonces podemos colocar un nivel así como está, de tal manera que se evite que pueda seguir. Miren, si esto se destapa, esto cae y todo este accesorio de acá ya deja de funcionar. Entonces también podría ser, y podríamos estar utilizando tres variables al mismo tiempo para evitar precisamente tener un control sobre el funcionamiento permanente de este equipo. Ya, entonces eso es lo que tienen que hacer, simplemente volver a llenar esto, y en forma adicional sería igual, en este caso sería también más nivel, ¿no? Más nivel del pistón, ¿no? Del cilindro, más nivel de ese accesorio, más nivel en el cilindro. ¿Ya? Acá tendría la desviación variable, sería que toque, que llegue a ese nivel, que puede ser a lo mejor 5.000 litros, ¿no? O una determinada altura podría ser también, a lo mejor llega a los 2,5 metros y tendría que pararse. Luego, en esta situación de acá, ¿qué puede dar lugar a eso? Lo mismo que en los anteriores casos, ¿no? De que la presión siga subiendo y aumente, llegue a ese nivel. Posibles consecuencias, bueno, en este caso se puede perder la conexión, se puede destapar, digamos, la tapa, se puede explotar también. Entonces acá podemos utilizar el nivel el parámetro del nivel, que estaría complementado. Este estudio estaría complementado a lo que tenemos en este momento, y lo podían terminar de hacer, incluso dar estos valores de acá, pero más que estos valores, verificar dónde está, qué consecuencia hay y qué probabilidad, y de acuerdo a eso definir si es A, B o C. Y obviamente
indicar las recomendaciones que haya que tener para esa situación donde el nivel supere un determinado lugar que podría llegar a haber problemas con la tapa o con la conexión que se tiene precisamente para hacer convertir la energía de vapor en energía mecánica. Bien, entonces eso es lo que hay que hacer. Simplemente después de que terminan eso lo mandan a mi correo, porque todavía no he llegado a ese lugar donde está el Moodle, ¿ya? Bien, nada más entonces, y será hasta después del examen.